Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Empezado este año 2025 con muchas expectativas, con grandes ilusiones para los ecuatorianos y las ecuatorianas, pensando que ojalá el 9 de febrero la gente, la ciudadanía, los jóvenes, los mayores y todos tomemos una muy buena decisión frente a lo que requiere este país. Y hemos empezado con una de las candidatas que aprecio, que respeto y que por supuesto tiene muchas cosas que contarnos. Ella es Pacha Lucía Terán Pineda. Exactamente. Pacha Lucía Terán Pineda, de la lista 2 de la Unidad Popular. Pacha, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Feliz de poder Contenta. Conversar con la radio que informa siempre y como Conmigo. contenta contigo, claro. Muchas gracias, gusto. Pacha, muy amable. Yo he seguido tu trayectoria, sé del compromiso que tienes con la gente, de tu vinculación con la sociedad, con los sectores populares, pero ¿cuánto pesa eso? ¿Cuánto significa eso en estos momentos donde hay una disputa muy enorme, muy fuerte, digámoslo así, con respecto al poder económico, con respecto al poder oligárquico que existe en este país? ¿Hasta dónde es posible tener ese recorrido, esa pertenencia, esa solvencia frente a un poder oligárquico como el que vive el Ecuador? Es posible porque acaba de empezar la campaña, más del 67% de población no ha decidido por quién votar, y esas falsas encuestas que nos ponen chuta, aunque no quieran hacer la fuerza, le ponen no, aunque sea en segundo lugar, al que sabemos. Pero mira, la realidad, en el recorrido que vengo en todo el Ecuador y desde el mismo Quito Siempre Luz de América, ya 150,000 personas en un Quito Fest diciendo fuera, no va afuera, Es un indicador. un indicador. Entonces ahí no hay, ni por más que le metan más plata, que hasta nuestra plata se cogen, ¿no? Para poner los 12 millones de dólares en las propagandas pagadas por nosotros. Entonces, sin embargo, el Ecuador tiene todavía las posibilidades de decidir y estoy segura que vamos a decidir por un buen gobierno, y por eso es que estamos con Jorge Escala y Pacha Terán presentándonos como esta alternativa. Claro. Pero Pacha, ¿hasta dónde, esto puede influir, por ejemplo, en un electorado que ha estado muy invadido, bombardeado de mensajes desinformadores, de una campaña mediática muy fuerte alrededor de tergiversar la realidad? Lo que vivimos en la Navidad, lo que vivimos en el año viejo, digámoslo así, con el asesinato de estos 4 niños, ha querido ser revertido, por ejemplo, para culpabilizar, criminalizar al pobre, al negro, al marginal. Al indígena. Al indígena, exacto. Claro. ¿Y hasta dónde eso pega en la gente? Totalmente, el Ecuador es un país consciente. ¿Por qué crees que pagan millones de dólares ahora para criminalizar a nuestros niños? Sí, yo digo son nuestros porque así tenemos que considerarlo. Los niños de las Malvinas son nuestros y por eso el Ecuador estamos en luto. Y justamente nos quieren desinformar, ¿sí? Manejan los espacios, los medios públicos, manejan redes sociales. Yo misma tengo un montón de troles en mi cuenta. Claro. Y a mí también me han puesto que estoy en investigación, ¿no? Así Según él estoy en investigación. Entonces, el Ecuador es un país que pese a todos estos problemas que tenemos, ¿no? Está unido. Sabe que quiere otro gobierno, sabe que quiere otro país, y este país que queremos, en el que nos miramos como vecinos, en el que nos miramos como vecinas, podemos construirlo, y es un tema de sumar y votar votos. Entonces, estamos ahí y presentaron nuestras propuestas, pero las propuestas van con los rostros, porque no es lo mismo que vengan a decir que vamos a tener, yo qué sé, no, lo que pasó, que vamos a proteger al Yasuni, lo dijo Novoa, pero ¿qué pasó finalmente? O las consultas populares, imagínate, o las consultas populares no han sido respetadas. Entonces mucho depende del origen del candidato, ¿sí? Y mucho depende también a qué interés está respondiendo el candidato o candidata. Te interrumpa, pero ¿por quién votaste en la segunda vuelta el año pasado? Yo realmente no, yo en la segunda vuelta, yo tengo que ser bien sincera, por el Ecuador. Y yo voté
nulo, porque Nulo. no, Pero eso o no es sea, parte del problema que vive este país, que en a una veces- opción, en una opción en la que uno decide entre el cáncer o el SIDA, dicen unos otros, entre el progreso. a ese juego nos quieren llevar Ya. nuevamente y Ah. y Orlando, te juro, no podemos nosotros seguir en Ya. ese juego. Abrámonos, imagínate encuestas de 3.000, 5.000 personas, muestras de 5.000, quieren decir que ya esa es la realidad del país, no es así. Pero Hemos votar nulo, recorrido, por ejemplo, no fue un error. sí es un error, sí fue un Ya. error y lo reconozco, hay que Ya. ser autocríticos también, pero ya no podemos nosotros volver a caer en ese esquema de, como tú dices, sí, de cáncer, porque aunque dicen que hay que bestia, 16 candidatos están asustándose, Ah. ese número de candidatos vienen repitiéndose en muchas elecciones Claro, anteriores. claro, así es. La diferencia es que en esta candidatura, sí, en esta elección diríamos, de los 16 binomios, 14 somos mujeres. Ujú, Esa es ujú. una diferencia. Y la otra diferencia es que en estas elecciones hemos marcado un hito histórico planteando el primer debate vicepresidencial. Claro, vamos a ir a eso. Pero que te quería preguntar a propósito de esta pregunta, quizás un poco forzada de por quién votaste. No me ¿Qué, fuerces. qué piensas de No Daniel fuerces. Noboa? ¿Cuál es tu postura frente a Daniel Noboa con todo lo que hemos vivido en el año y pico que gobierna este país? ¿Hasta dónde lo que él significa para el Ecuador puede ser determinante o no en calidad de candidato a presidente o de presidente candidato? Mira, Daniel Noboa ha demostrado todas las razones por las que nunca más tenemos que votar por la derecha y mucho menos cuando es un niño rico. Él no sabe, pues, no sabe qué es subirse al bus, no sabe lo que es perder una cosecha, él no sabe qué es vivir de un empleo bajo contrato y mucho menos, ¿no? Cuando Cuando nunca has tendido Cuando la cama nunca- siquiera. Claro, entonces ya se ha ido, Ya. ya está. Pero ve, si no puede ni leer la Constitución, realmente tengo dudas Ya. si se graduó. Sí, Ya. yo tengo colegas paisanos otavaleños que estudian en Harvard Claro, y son claro, docentes en claro, Harvard, claro, por pero son una eminencia, pues, y aquí hay una duda realmente fuerte porque no solamente que no respeta la Constitución, sino que pucha, o sea, pone a sus ministros para estar amenazando a al poder judicial cuando son totalmente autónomos. Y ahora un poco para entender, ¿no? Que es el poder judicial, son los jueces. Claro. Entonces, la jueza que le dio el habeas corpus a nuestros niños ahora está amenazada. Imagínate lo que está pasando. Claro. Entonces, realmente ese tipo de prepotencia es un poco, yo lo recuerdo a lo que mi padre me contaba en su niñez, porque mi padre no creció, pero sí vivió un poco en las haciendas de mi comunidad Peguche, sí, mi padre sí vivió ahí y vivió, imagínate, de 4 o 5 años trabajando en una hacienda en agricultura. ¿En qué condición trabajaba? Pues entonces ahí mi papá varias veces también fue como latigado, golpeado, entonces él viene de ahí, entonces no conoce, no sabe. ¿Pero qué significaría para el Ecuador 4 años más de Noboa? Significaría, no creo que, o sea, todas las trampas que hagan con sus compadres, digamos que pese a todas las trampas que haga, él entra ya. No, Ya. al siguiente día vamos a estar en movilización. O sea, El podría Ecuador, haber otra represión, sí es. igual que la que pasó en el 19 en el 22, porque no están dispuestos a dejar. se ven, se nota a leguas. Y esa es una cosa que tendríamos que ver, ¿no? Porque él está vestido de civil y ha obligado, no sé, pero eso también tenemos que verle bien, porque Ajá. el caso de los niños, de nuestros niños de la Malvina, le pone también a los militares en una condición de quererse zafar, de quererse limpiar, pero también le permite al señor Noboa como de chantajear ahí, ¿no? Claro, Y ajá. esa es su forma de hacer gobierno, Claro. chantaje acá, juega acá, juega acá. Y es más, lo que sí, sí se ha mostrado es que siempre está cubriéndose atrás de las faldas de una mujer. Ya. Eso sí se está mostrándose. Entonces, mira, el Ecuador, estoy segura que no va a dar ni un voto a ese señor, mucho menos a una vicepresidenta que se corre de los debates, que un día dice que sí va a ir, al otro día dice que ya no va a irse, entonces estamos seguros, Entonces, la Orlando, que no. pregunta que viene a continuación es, ¿por qué la unidad popular? ¿Qué tiene la unidad popular como potencia política, como fortaleza política, para disputarle el poder a un señor como Daniel Noboa? Mira, Daniel Noboa podrá tener las chequeras que quieras y Ya. para él que 12 millones de dólares será, Claro, no los sé, sueltos. no, los sueltitos, pero no, Claro. o sea, entonces nos encontramos realmente frente a una chequera, pero también se les ha ocurrido tener compadrazgos más fuertes, ¿no? En el CNE, en el Tribunal Contencioso Electoral, entonces, o sea, aquí hay que
Hay que hacer un sacudón ya no solamente electoral, sino Ya. un sacudón ya social de Pero conciencia. la Unidad Popular está en condiciones de disputar el poder, de disputar la primera vuelta para pasar una segunda. ¿Hay esa posibilidad o no? Tenemos las posibilidades reales, estamos organizados en todas las provincias del Ecuador, también fuera del país, tenemos nuestros candidatos y nuestra organización. Es una organización militante, es una organización consciente, que hoy por hoy ya venimos siendo activos, no solamente en temas electorales, Ya. sino también en temas que nos competen en el agua, en la salud, en la educación. Pero no le ha ido bien en las últimas elecciones, ni siquiera tiene un asambleísta ahora. Al contrario. ¿Cómo se percibe esa posibilidad de disputar el poder cuando las últimas elecciones le ha ido mal a la Al unidad? contrario, Orlando, esas son lecturas que hay que hacerlo completamente, ¿no? En la primera vez que se hizo la unidad digamos, cuando era el Yacu candidato, Ajá, ajá. nosotros estuvimos en esa unidad y Sí. parte de los votos importantes fueron nuestros. Entonces, ahora, chuta, los acuerdos de izquierda también son medio complejos, ¿no? Así Que es. asomas en la papeleta, que no asomas, que etcétera, pero estuvimos dentro de esta contienda y aunadamente logramos tener una buena resultado electoral, y ahora nosotros tenemos un candidato propio como es el profesor Jorge Escala, como es Pacha Terán, con las posibilidades reales de poder llegar a ser gobierno, no solamente de llegar a ser gobierno, sino de ejercer nuestra autoridad participativa, democrática en el gobierno para mujeres, niños, niñas, las diversidades sexuales, ¿sí? Toda la diversidad que vive en el Ecuador está garantizado con la Unidad Y no era, Popular. digamos, la palabra es un poco fea, pero no era más fácil o era más factible, sería la palabra adecuada, de hacer una unidad con el Partido Socialista, con Pachacuti, para que la Unidad Popular, estas dos organizaciones, tengan una fortaleza y puedan suplir las carencias o dificultades que hay siempre en la organización de unas listas a nivel nacional. Chuta, es que el Consejo Nacional Electoral no acolita, pues. Ya. Te pone una fecha de matrimonio y si es ahorita, sí, si no, nada. Ajá. La unidad no se hace en un proceso de condiciones, la unidad Ya. se hace en un proceso de tiempo y de paciencia. Entonces nos puso una fecha límite y todavía estuvimos, es como el amor, digamos, Claro. viendo, conversando, y Ya. cuando nos damos cuenta el tiempo pasa, ¿no? Ajá. Entonces ahí en las próximas elecciones no puede haber fecha límite para una unidad. Pero con el resultado que hubo de la posibilidad de hacer una alianza de las izquierdas, ¿ustedes participaban de los elementos con los que se planteó esa posible unidad en ese momento o no? Nosotros hemos llamado a la unidad. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, Orlando, es complejo. Nosotros no podemos estar apoyando a un gobierno que a nombre de la minería les quitó territorio a la nacionalidad shuar, Ya. o a un gobierno en el que se nos fueron docentes, o en el que comunidades como la mía sufrieron cierres de escuela. Entonces, por eso es complicado cuando el mismo primer vocero de su partido está diciendo, del partido de los que dicen que estaban en la tendencia, dicen que son de la derecha, pues. Entonces, ahí se complicó un poco realmente, porque y también nos preocupa mucho porque es importante que las mujeres seamos actoras políticas, Claro. pero cuando están dependiendo de llamadas telefónicas o que otra persona le dé diciendo lo que debe decir, ahí se compleja. Claro. Entonces, a partir de eso fue un poco complicado y buscábamos que, bueno, veamos cómo nos besamos, pero ya sabes, el tiempo Claro. fue complicado y planteamos también que por otro lado no está mal, porque la dinámica electoral es distinta. Exacto. Nosotros Ajá. nos mantenemos unidos, ¿sí? En las convocatorias sociales y nacionales que se requiere, pero la dinámica electoral es distinta, es diferente, incluso los métodos de asignación de escaños son distintos. Entonces, estamos en la tendencia, ¿sí? Como tú bien lo dices, los amigos socialistas, Pachacuti, la Unidad Popular, somos de la tendencia. Entonces, más bien les invitamos a que conozcamos, ¿no? Pachacuti no tiene candidatos de asambleístas nacionales, Claro. lamentablemente, Así no es. es que nos ponemos para O sea, nada ustedes van a felices. pedir a los de Pachacuti que Pedimos- voten por los nacionales de ustedes. Al contrario, pedimos al elector y a las electoras que su voto de asambleístas nacionales puedan depositarlo en Ya. la Unidad Popular, porque estamos dentro de la tendencia, porque obedecemos, sí, a la voluntad del pueblo y estamos articulados en un proyecto político de un país diferente, de Pero, un a país ver. que se marca la justicia, sí, sobre todo antes que se justifique todo a nombre de la Ya, seguridad. pero entonces, para ir a definiciones,
¿Qué significa ser de izquierda en esta época? ¿Hasta dónde el concepto ese de izquierda, que alguna gente dice, yo no soy de izquierda, no soy de derecha, parecería que con eso se lavan las manos, ¿no? Sí, y para Entonces no la hacerle, pregunta es, ¿qué es ser de izquierda ahora? o para no hacerle más complicado, ¿no? Ajá. Para no hacerle tan complicado. Nosotros obedecemos, si la Unidad Popular busca que las personas en el Ecuador tengan las mismas posibilidades de trabajo, de estudio, de acceso a la vivienda, de acceso a la seguridad social, que, que el tema de las diversidades sexuales se converse, se hable, se encuentre, sí, porque son parte del Ecuador. Es más, entendemos que la Unidad Popular entiende que más allá de ser correístas, novoístas o lo que sea, lo que sea que quieran definirse, son ecuatorianos y por lo tanto estamos como gobierno en la obligación, ¿sí?, de garantizar sus derechos, y los derechos no son negociables, no son transferibles. Cada ser humano que nace en el Ecuador tiene que estar garantizado su derecho a Pero vivir el problema bien. es que cuando se dice de izquierda, alguna gente tiene ya como temor de llamarse de izquierda, porque viene el ataque, comunistas, terroristas, etcétera, chavistas, no sé Claro, cuántas pues cosas. cómo no va a tener miedo si le tenemos al Maduro en Venezuela hablando de que es de izquierda, pero Noboa le está apoyando. ¿Cómo? Imagínate. O sea, Pero ¿qué es ser de izquierda entonces? es vivir con la... Defender los derechos. Mira, la justicia otra social. forma de ser izquierda es decirle no a la minería. Ya. Esa es una forma clarita de decirle que somos de izquierda. O para no hablar de esos temas, te digo, Ajá. somos pues, el pueblo ecuatoriano lo que quiere, sí, es tener trabajo, seguridad, paz, empleo y poder salir de viaje, pero ya no obligados, pues. Claro. El Ecuador está viviendo un éxodo. Y siendo de izquierda, ¿cuál sería la medida más de izquierda de verdad, que se pueda tomar en un gobierno de la Unidad Popular frente al país, frente a la situación que vive el país? Por eso estamos planteando Capari, que por Ya. un lado en quichua significa grito, Ajá. pero por otro lado es la Convención Ambiental Popular e Intercultural, ¿no? Ya. Entonces, en este momento, al 2024, vivimos uno de los peores incendios en el Ecuador, que a su vez coinciden con concesiones mineras. Los páramos donde se incendiaron coinciden que están todito entregado a la minería, pues. Ya. Entonces, Orlando, yo te digo, ¿qué pasaría si Pichincha estuviera concesionado totalmente? Me refiero al volcán. Al volcán, Imagínate, ¿qué hicieras tú? Claro, porque se vendrían todos los deslaves, todos los incendios y demás. Ajá. Exacto, entonces eso ya no puede continuar y Ya. ese es nuestro proyecto político que planteamos al Ecuador. Pero eso y sería esto como una sí- medida un poquito más a largo plazo. El objetivo es que un no, gobierno de tiene izquierda, que ¿qué puede ser, hacer tiene de que ser inmediato, tiene Ya. que ser inmediato, ¿por qué? No minería. Espérate, así veámoslo Ajá. mejor. Por supuesto, no minería, pero en esta forma. Porque garantizarnos el agua significa garantizar, pero al revés, garantizar el páramo significa garantizar el agua, agua. que te garantiza el eje productivo del Ecuador, la energía, la vida. Bañarte te garantiza el agua, ¿cachas? Entonces, garantizar eso significa entender una economía más allá del extractivismo, Ya. que ya viene desde la época de la colonia, pues. Ajá, Mira claro. que estamos en el 2024. 25 hoy día ya. Perdón, sí, 25. En el 2025. Entonces, todavía estamos en eso, ¿no? La creatividad del ser humano es enorme, Ya. es potente. Y la capacidad productiva del Ecuador, de la aridez de la agricultura, que sostiene y que subsidia al Estado ecuatoriano, tiene que ser pues potencializado y aprovechado. Sí, te cuento, ¿no? Por ejemplo, Ajá. el Ministerio de Agricultura Familiar y Campesina y de la pesca artesanal, porque esa es la propuesta que planteamos es. desde la Unidad Popular, puede o no presentarse ante el mundo con las ofertas de producción agroecológica que permite generar mayor ingreso y a un precio justo. Pero a ver, en la propuesta de ustedes lo que hablan es de una transición. Por supuesto que Esa tiene que haber transición, ¿qué va a transición. tomar? ¿Qué tiempo va a tomar? Porque en 4 años no se podría hacer una transición. En 4 años no se puede, sí, por eso es un proyecto político. No es solo un proyecto electoral, es una de las diferencias. Vienen candidatos y después se van, se llenan sus bolsillos y se van. Y yo entiendo a la gente, porque a mí también me da iras, pues que llega Daniel Noboa, pone a su mamá de candidata o a su amigo y es que no sabe ni siquiera dónde está parada cuando habla del país de la Amazonía, Ajá. ¿sí? O de Tailandia, o no sé qué, un Ajá. país que se inventaron. Entonces, ¿cómo no les va a dar iras? A mí sí me da iras, pues. Ya. Y me indigna, sobre todo, sí, cuando se les ocurre hacer interpretaciones constitucionales a su conveniencia. Pero eso digo, la transición va a tomar tiempo.
Eso no se hace de un día para otro. Entonces, por eso me pregunto yo, y siempre me hago esta pregunta, ¿cómo es posible atender de inmediato con decisiones que toman mucho tiempo? Es que es de inmediato. Por ejemplo, los contratos mineros por ejemplo, ¿cómo son se va a resolver? inmediatos. Vienen unas demandas internacionales, tenemos a los organismos internacionales encima. Mira, el Ecuador tiene todas las capacidades de hacer lobby internacional, para eso se hace la Cancillería, para eso están los embajadores, no es solamente para ir a recibir a los presidentes fuera del país. No, ni para los cumpleaños. Nuestros embajadores y embajadoras serán personas con capacidades no solamente de hacer lobby, sino también de hacer acuerdos. A ver, la Unión Europea quiere bajar, ¿no? Todo el mundo estamos preocupados porque el clima ha subido o demasiado los grados. Calentamiento global. Estuvimos planteando que no se debería subir del 1.5 grados, ya estamos en el 0.6. Entonces, al mundo le interesa sostener el oxígeno y le interesa sostener la vida, perfecto. El Ecuador les ofrece al mundo, a través de la conservación de los páramos, de los bosques y también de los manglares, ese oxígeno, esa captura de carbono. Perfecto, Unión Europea, vamos viendo cuánto es. Esta no es una idea solamente del correísmo, es una idea de mucho tiempo atrás que se lo puede venir a ejecutar en nuestro gobierno de la Unidad Popular. O sea, de hecho en la Constitución de Montecristi se discutió eso, en la Constituyente, perdón, y además la Constitución mismo plantea algunos de sus mecanismos, pero pasando de este tema de lo fundamental que es para ustedes esta visión, la otra es la parte económica. ¿Cómo resolver una deuda de 90.000 millones de dólares en este año 2095? Si ustedes ganaran las elecciones a partir de junio, hay que pagar 6.500 millones o 3.500 millones de dólares. ¿Cómo hacemos para eso? Verás, las mujeres somos capísimas en administrar economía. Ahí no hay duda. ¿Sí? Entonces, hay que sentarse con el acreedor de la deuda. De paso, te cuento que hay algunos candidatos que son acreedores de la deuda. Entonces, hay que sentarse con el acreedor a decir, a ver, seamos humanos, pues. El Ecuador está saliendo de la pandemia, de los apagones, estamos cruzando un tema de un conflicto mal llamado guerra interna. Entonces necesitamos que se esperen un ratito para invertir en nuestro sector productivo, en los pequeños y medianas empresas, porque son las que generan 8 de cada 10 empleos, o el sector de agricultura familiar campesina que somos alrededor de 2.2 millones de población, ¿sí? Entonces ahí sí, generamos el recurso que necesitamos y vamos pagando, pero también vamos invirtiendo. Vamos pagando y vamos comprando ropita nueva, vamos pagando y vamos invirtiendo en maquinarias agrícolas, industriales, etcétera, que se necesite. ¿Capacidad tenemos? Sí lo tenemos. ¿Tienen la capacidad de entender? Lo tienen. Entonces sí vamos a hacer una moratoria de la deuda externa. Y con respecto al problema principal que se percibe en las encuestas de opinión, en los sondeos de opinión, que es la inseguridad, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? Porque es un tema complejo, es narcotráfico, es violencia criminal, es infiltración de las bandas criminales, pero también es una institucionalidad que no funciona. Policía y Fuerzas Armadas que están en una situación bastante difícil. Sí, eso también es muy, muy preocupante, pero el tema de la seguridad nosotros planteamos que tiene que primero priorizarse la justicia. No se puede tener abogados que estén defendiendo lo indefendible. No sé en qué momento del estudio de derecho piensan solamente en ganar, porque una cosa es vender y otra cosa es defender, muy distinto. Entonces nosotros, Comunidad Popular, sí podemos, pues, en el gobierno revisar en dónde está la falla, ¿no? En qué momento, porque nosotros no podemos intervenir en el poder judicial, sí, pero sí podemos saber, bueno, qué está pasando, sí, para ver, porque no pueden haber jueces. Yo misma tengo casos en el que parte de mi familia ha sufrido un acoso sexual, le pagan al fiscal, ni siquiera ni siquiera avanza la investigación y después peor va a llegar al juez, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de casos ya no puede pasar. Y por eso es que planteamos que sí vamos a tener la seguridad, pero de la mano de la justicia. ¿Y qué hacemos con las Fuerzas Armadas y la policía? Que algunos dicen que hay que depurar, que los comandantes, por ejemplo, no se pueden mantener a los que están actualmente. ¿Qué hacemos con esos grupos infiltrados? Dicen algunos, otros dicen que son parte también de la mafia. Coroneles, el embajador de Estados Unidos dijo que había narcogenerales. ¿Qué hacemos con ellos? Policías que han sido reclutadores. ¿Qué hacemos con ellos entonces? ¿Se depurarían las Fuerzas Armadas y la policía con gobierno de la Unidad Popular o no? Mira, hay que depurar, por supuesto que hay que depurar, pero cuando nosotros tengamos una población bien alimentada,
con una salud pagada, con inversión en obras civiles, en obras públicas. Vamos a tener la garantía de que los jóvenes y mujeres tengan el acceso a la educación. Esto no puedo decir solo que voy a tener acceso. Hay que hacer inversión en la ampliación de la infraestructura de universidades, colegios y escuelas, en infraestructuras de salud. Y plata sí hay para eso, no me vengan a decir que no hay. Plata sí hay. Entonces, cuando nosotros tengamos esta sociedad, ¿sí?, ya con espacios libres, con el arte invertido, con las calles y las plazas, con personas caminando a cualquier hora, entonces ya no son presas fáciles de la delincuencia. Eso toma tiempo, Pacha. Lo que decías, pero toma mira, tiempo. No toma tiempo, ¿sabes por qué? Porque los militares van a estar en el cargo, los policías van a estar en el cargo. Pero ¿quién elige a los coroneles, a los comandantes? El presidente de la Exacto, República. o sea, hay que elegir, primero hay que elegir bien. O sea, ¿no es cierto? descabezar a los que están ahora. O sea, no es que descabezas, de ley, cada gobierno que entra elige a su comandante, pues. Entonces nosotros conocemos que hay comandantes a la altura del Ecuador, a la altura de lo que se necesita en el Ecuador. Entonces, por supuesto, o sea, no vas pues a contratar a la misma persona. Habrá un cambio. Pero entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el lavado de activos? La con el UAFE, sistema financiero. La UAFE tiene que no solamente controlar al que deposita $100 y coger el código en los bancos. Eso no es el rol de la UAFE. ¿Y qué la hacemos UAFE con los tratados con Estados Unidos? Porque buena parte de la justificación para llegar a acuerdos con los Estados Unidos, para tener ese sometimiento soberano incluso con los Estados Unidos, es que se lucha contra el narcotráfico. ¿Qué hacemos con Galápagos, que está prácticamente ofrecida como base militar? Las Islas Galápagos son del Ecuador y automáticamente eso es soberano. Eso es soberano. Eso ahí no hay punto de negociación, pero a Estados Unidos sí le interesa otros productos agrícolas que tenemos solamente el Ecuador, y te lo digo porque he estado fuera del país en muchos lugares, y solo el Ecuador lo puede proveer. Entonces Estados Unidos, con todo el importante gobierno que tiene, vamos a estar a la misma altura para ponernos de acuerdo. Vea, sí hay que luchar contra el narcotráfico, le ayudamos también, pero hay que ver otros mecanismos. ¿Y qué hacemos con los dos tratados que iniciaron con Lazo y que los firmó Noboa? Son tratados que se ha decidido a nivel del Ejecutivo. Nosotros todo el documento firmado tiene que ser dado de baja. No hay, ni siquiera necesitamos de otras instancias para decidir sobre eso, sino que necesitamos del compromiso del Ejecutivo para revisar esos acuerdos. Entonces vamos a la otra parte del asunto. En caso de que no ganaran, de que no llegaran a la segunda vuelta o no ganaran en primera vuelta. Ya sé lo que me va a preguntar. Ya sé. Entonces ya ¿Quién no me va? Si es que la opción está en segunda vuelta entre la izquierda, digamos, correísta y la derecha novoísta, ¿ustedes cómo van a decidir el voto? Primero, Noboa no va a estar en la segunda vuelta, para nada. Y tampoco garantiza que la izquierda correísta. Pero es que ellos no son de izquierda. Pero bueno, ya, esa no es la discusión. Es otra discusión. No está garantizado ninguno de los escenarios, ninguno de los dos. Así que no me vengas a ponerme a la espada con la pared. Hay que hablar de eso. En caso de que, porque hay un acuerdo entre las izquierdas, que el que pasa a la segunda vuelta, todos le van a apoyar. Si fuese la Revolución Ciudadana, y ustedes no están, ¿sería la Revolución Ciudadana la opción del voto en la segunda vuelta o no? Mira, para hablar de eso realmente tenemos que decir que ese no va a ser el escenario. Y no lo digo yo porque quiero que sea así, sino porque el Ecuador mismo plantea que no quiere ni a este cartón ni regresar a lo anterior. Porque el Ecuador tenemos tan nuevas generaciones que necesitan algo nuevo, ¿no? Y plantear estos planteamientos que estamos entregando nos permite pensar que sí podemos llegar a la segunda, no solo a la segunda vuelta, sino ser gobierno. Y por eso es que es importantísimo, querido Orlando, estar en el primer debate vicepresidencial para que como ya no el elector y electora diga, vea solamente la cara del presidente, pues, o del presidenciable, sino la opción del binomio como equipo planteando el interés de país. Pero a ver, una pregunta, ya que lo mencionaste, solamente para ponernos a pensar, ¿qué pasaría si Jorge Escara te dice, vas de embajador a Israel o a Turquía? En calidad de vicepresidente. La Unidad Popular tiene una característica que ningún otro partido tiene, y es la organización. Yo no estoy de candidata a la vicepresidencia porque le caigo bien al Jorge o porque somos amiga del Jorge. No. Yo estoy de candidata a la vicepresidencia de la República porque pensamos ser un gobierno, sí, sostenidos en una organización social. A diferencia de la señora Verónica Abad, pues que le pusieron porque... No sé, que responde al señor. ¿Cuál sería tu rol como vicepresidente entonces? En mi fuerte es el tema hídrico, ¿sí? Y todo lo que hemos trabajado con Jorge Escala y hemos planteado que nuestro gobierno será alrededor de los recursos hídricos, es decir, del agua, de todo lo que compete al agua, lo que significa
que el Ministerio de Ambiente tiene que separarse de la Secretaría del Agua, Ya. lo que significa todo el tema de soberanía alimentaria, producción, economía. O sea, realmente, como te digo, como te dije al principio, el agua es el que está Ya. sosteniendo todo el Pero aparato eso ya se productivo. pusieron de acuerdo entonces. Ya Sí, están sí, de es acuerdo en eso, es un ok. acuerdo para que después no me esté diciendo, para que después, Jorge, no esté en Ya. problemas con las organizaciones ¿Qué que piensas nos ¿Qué piensas sostienen. de Verónica Abad? ¿Qué le ha pasado a Verónica Abad? ¿Cómo miras la situación en la que han colocado a Verónica Abad? No digo como vicepresidenta, sino ya como mujer, como ciudadana, en la que ha sido incluso perseguido su hijo, ella misma, hostigada. Hay una cantidad de redes sociales que le atacan a ella, a veces sin fundamento, por supuesto. ¿Qué piensas de una persona como Mira, Verónica Abad? más allá de su posición política, que no, No coinciden en nada. no sí. coincidimos ni una coma, Ajá. no deja de ser una víctima de una violencia y una persecución política. Ujú. Pero corresponde, ¿sí?, al acolite o al acólito de otras instituciones también, pues. Claro. La Asamblea Nacional tiene todita la cancha a su favor para poder hacer un juicio político a Noboa. No lo hace porque ¿Por qué? dice, es que estamos en transición. Sí, pero ¿cuál bueno, sería porque hay 3 causales nomás para eso. no, sí, porque él no está respetando la Constitución. Ya. En este momento, por ejemplo, hay otra causal más. Él no puede ser, pues, candidato presidente. Sí, No pero- puede ser, pero ya eso hay tiene otra que pasar causa. primero por una aprobación, un dictamen de la Corte Constitucional. Mira, no es ni siquiera la Corte Constitucional. En este momento ya es la Corte, ¿cómo se llama? El Tribunal Contencioso El Electoral. Tribunal Contencioso Electoral. Pero si a través de ese tribunal votó y dejó sin candidatos a quien le dio la gana el Ya. señor Ajá, Noboa, de acuerdo, ajá. chuta, bien complicado esta, pues que ahora Ya. quiera reaccionar. Bueno, regresando al tema vicepresidencial de Verónica Abad, no solamente ha sido el caso de ella, yo quiero hacer un poquito de recuento, también ha sido Andrea Robo, que es la ex ministra de Por Noboa, supuesto. y que ella sí tiene juicio político. Pero pues. si la propia ex esposa, Gabriela Exacto. Goldbaum, tiene 48 juicios. Algunos hablan hasta de 52 juicios, Sí. juicios penales. Imagínate, Gabriela Gallardo, ¿sí? El único delito de ella es haber estado Es verdad, organizada sí. y ni siquiera por humanidad, porque ella sufre una Sí, enfermedad sí, catastrófica, así es. no le permiten estar en casa, sino en la la Tacunga. Tacunga. Sí, a mí me ha puesto como lo que le da la gana, en este caso me dijo que soy terrorista y desestabilizadora, Ajá. desestabilizadora de sus negocios. Sí soy. Sí, le sacó a Alondra Santiago, a Gabriela Goldbaum. en este Exacto, juicio, Alondra Verónica Abad Santiago, demanda, imagínate. que ataca a Gabriela también. Y sabes qué, hay un punto en común ahí. Todas somos mujeres. Ujú. Entonces, si todas somos mujeres, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ahí hay 2 lecturas más. Entonces, las mujeres estamos siendo objeto solamente para su interés en cuanto y tanto le adulan y en tanto y cuanto le defienden, y cuando ya no le sirven le votan. Y te doy otro dato que a lo mejor no se conoce, pero el 21 de enero él tiene una audiencia solicitada para rebajarle la pensión a su hija Luisa. Imagínate, qué vergüenza. Imagínate. Ah, claro, pues sí se declaró pobrecito. Claro, Se dice que no declaró le alcanza la pobrecito. plata porque tiene otros 2 guaguas más. O sea, no, es una vergüenza. Por eso es que las mujeres, las artistas, las escritoras, las científicas, las guardianas de semilla, las guardianas de los páramos, las mujeres que nacemos hombres a la altura de Juan Montalvo, a la altura de Eloy Alfaro, a la altura de Jaime Hurtado, así, o sea, así esos hijos de hijas nacemos. Sí, Ajá. Matilde Hidalgo, Dolores Cacuango, esa es la calidad de hijos e hijas que traemos al Ecuador. Claro. Y por lo tanto corresponde que hombres y mujeres tengamos un primer pacto, un primer acuerdo, y el primer acuerdo es darle 0 votos al señor Noboa, a todo lo que asome de morado, 0 votos. Ese es yo creo que es la primera victoria que tenemos que asumirlo como ecuatorianos y ecuatorianas. Después estamos todos nosotros planteándonos en la tendencia en la tendencia de izquierda, ser gobierno, y creo que sí es posible en un Ecuador. Te planteaba lo de Verónica Abad porque a propósito de lo de Verónica Abad, algunas personas, unas con más razones que otras sin muchas razones, han dicho que la figura vicepresidencial ya no tiene sentido en este país. La pregunta sería, ¿tiene sentido? ¿Vale la pena tener vicepresidente, vicepresidenta? Mira, esa es otra interpretación. Ah. Es otra interpretación Ajá. de acuerdo a los intereses del señor Noboa. Claro, pues para su interés ni siquiera la Constitución le sirve, ni siquiera, al punto, sí, que cree que está en su hacienda y puede contratar, a ver, usted es ahora mi gerente, ¿no? En esa condición, en esa dinámica,
nombra a una... O sea, sí tiene sentido tener la vicepresidencia. Totalmente, porque Ya. somos gobierno. La Unidad Popular nos planteamos ser gobierno, no estamos nosotros diciendo, Jorge, tú como eres presidente, yo, no. Aquí la Unidad Popular, en su binomio nos planteamos ser gobierno y por eso te estoy planteando también, Claro. proponiéndote, contándote que ya estamos, sí, armando este equipo para poder llevar al Ecuador adelante en Ya. un principio y un objetivo de país. Eso tenemos que ver, no de bolsillos, no de tías, no de los mejores amigos, para nada. El Ecuador tiene un montón de jóvenes que necesitan incorporarse inmediatamente, ¿sí?, al sector productivo y al sector público también. Y ellos, cada uno de todos ellos, con el nombramiento respectivo en cuanto y tanto el Estado sea su responsable. Pero el sector de las pequeñas y medianas empresas que tienen a sus trabajadores y por el poco ingreso que tienen, no pueden pues Claro. ponerlos al seguro social. Pero Pacha Terán y Jorge Escala vamos a hacer el apoyo respectivo para estas pequeñas y medianas empresas con préstamos del 5% de interés, con recursos no reembolsables, con incentivos tributarios. Es decir, quien paga al SRI tiene que ser compensado, pues. Claro. Al contrario está pasando en el Ecuador. Quien Pero, no Pacha, paga tengo está... unas 2 o 3 preguntas para finalizar, que se nos va el tiempo, y tiene que ver con el rol del movimiento indígena, y digo el movimiento indígena, no digo Conaye, Pachacutic en particular, en esta época. Y digo esto porque buena parte también de los cambios estructurales que ha ido viviendo el Ecuador es que sectores indígenas han ido adquiriendo poder económico y se han ido derechizando. Y tenemos grupos económicos no muy grandes, pero que son de indígenas que se han ido derechizando y que están defendiendo ya no los intereses de las comunidades, sino de sus negocios. ¿Cómo valorar esta transformación que ha ocurrido también en el sector indígena, en Tungurahua, en Imbabura, en la Amazonía, donde se ve que hay sectores indígenas con poder económico? Mira, todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho a vivir mejor. Todos los días queremos vivir mejor y eso hay que nosotros responsablemente como gobierno garantizar. Así que la pobreza no pasa por un tema étnico, Claro. la pobreza pasa por un tema estructural, porque el gobierno no está administrando ni distribuyendo bien. Nosotros, Comunidad Popular, vamos a administrar y distribuir bien. El tema de las cooperativas que estás planteando en el caso de Tungurahua pasa por casos similares a las bancas privadas, Sí. que llegan dineros ilegales y le legalizan. Pues Claro. entonces, por eso te hablaba que la UAFE tiene que hacer un poquito más allá de esfuerzo y para eso vamos a entregar todas las capacidades que la UAFE tiene que Pero la pregunta va más aplicar. allá de eso, que sería muy puntual. ¿Cómo valoras desde lo indígena, desde lo femenino, desde Otavalo, ese poder económico? ¿Cómo se debe expresar? ¿En mejor redistribución? ¿En mayor inversión? No, al contrario, verás, el Otavalo es uno Ajá. de los pueblos que está en todo el mundo, haciendo Sí. economía. Y que ha Nosotros sido somos no de ahora, sino de siempre. de siempre, claro, Ajá. nosotros somos los Mindalayas, pues de ahí nace Así el es, concepto ajá. Mindalaya. Entonces nosotros hemos hecho negocio con nuestros productos artesanales, sí, llevando productos del Ecuador y también por eso mismo nos han nombrado embajadores del mundo y lo hemos hecho bien ese trabajo. Hemos mandado turismo acá. Una de las diferencias principales con este gobierno, sí, y con la adquisición de recursos para vivir bien también, en buenas condiciones, Ajá. eso se merece todo, cualquier ecuatoriano Ajá. lo merece, sí, es que nosotros no se nos ha ocurrido en la vida negociar territorio ecuatoriano. Ya. Entonces hemos mandado todos los migrantes del Ecuador, más o menos 7.000 millones de dólares mandamos en remesa pues al Claro, Ecuador. ajá. Imagínate, es más que el petróleo. Entonces, ¿qué significa? Que estamos enviando los recursos para poder sostener el Ecuador y el gobierno de Jorge Escala, de Pacha Terán con la Unidad Popular, tiene que compensar a esas remesas que están enviando. ¿Y por qué no pensar en que regresen al Ecuador? Porque tanto éxodo que tenemos no nos permite, pues en el momento que nosotros hacemos inversión, seguro nos va a faltar hasta manos para poder trabajar. Pero la pregunta también va por otro lado. ¿Qué pasa con la organización indígena, popular, campesina de los territorios? Que se ha visto disminuida, que ya no tiene la Sí. fortaleza que tenía antes. Mira, que ha sido disminuida, de acuerdo, porque todo Ecuador está viviendo un éxodo. Que ha sido debilitada, No ahí sí tanto. te cuestiono, Ya. porque siempre somos dinámicos, no estamos pues congelados, Ajá, ¿no? ajá. Entonces estamos vivos, estamos naciendo, creciendo y estamos también saliendo, entonces estamos proponiendo. El movimiento indígena es una de las organizaciones, y yo soy parte del movimiento indígena, que ha sabido defender al Ecuador, no solamente desde su sector,
Al contrario, ha pensado siempre en el país. De ahí nuestros principios de la Mashua, Mayuya, Maquilla, se planteará en el gobierno de la Unidad Popular. ¿Y por qué no pensar en un movimiento indígena próspero, al igual que cualquier ecuatoriano? Claro. La condición de étnica no nos puede a nosotros condicionar nuestra condición social. Pues. Y entonces, ¿qué hacemos con respecto a un país que se ha ido exacerbando en algunos momentos como racista? Lo que ha pasado, por ejemplo, con los niños de los afroecuatorianos de Guayaquil, de las Malvinas, también hay una parte que dice, es que como son negros, son ladrones. No, es peor. ¿Cuál sería la política pública para reducir, ojalá a cero, el racismo? Conocernos. Conocernos es la única forma de poder ir botando esos atrasos mentales del racismo. Porque cuando nuestros niños y niñas tengan las vías respectivamente seguras y podamos llevarles al Valle del Chota, ¿no es cierto? Y los compañeros del Valle del Chota puedan venir a Quito y la Amazonía, los tzafiques, los agua, los sáchilas, los montubios y montubias, conozcan la sierra y nos conozcamos y nos interactuemos, ahí estamos terminando el racismo y estamos generando espacios de intercultural. Entonces, ¿cómo aplicar a cabalidad la Constitución cuando habla de un Estado intercultural, diverso? ¿Cómo vamos a aplicar eso? Con programas educativos, no educativos entendiéndose con campañas, no, con programas que intervengan directamente, sí, en el currículum para que nos conozcamos. Ese es importantísimo. Nos conozcamos y podamos entendernos que entre todos los conocimientos heredados que tenemos de los pueblos y nacionalidades, podemos aportar al Ecuador en la construcción de ciencia, en la construcción de medicina, de producción, de arte, que podemos exportar y que podemos viajar, ya no migrar, viajar optativamente hacia otros países, porque la relación internacional es uno de los principales ejes del Ecuador en el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, pues, me quedan preguntas, pero hay algunas que son claves. En la condición de mujer, como vicepresidenta de la República, ¿qué política pública inmediata, urgente, se puede aplicar para reducir el machismo y la violencia contra la mujer? Ay, Dios mío. Primero ver en dónde está el foco, ¿sí? Necesitamos ver en dónde está el foco, porque nosotros no nacemos, los niños no nacen pues siendo violentos, machistas, ni las mujeres siendo sumisas, no, ninguno de los dos. Entonces, yo insisto que el tema educativo es parte de este proceso y también hay que ver, antes, ¿te acuerdas? Se regulaba mucho también las publicaciones que pasaban por televisión, por radio, ahora pasa lo que sea. Es que ahora ya no hay televisión, radio, las redes sociales, el internet, es cualquier cosa. Pero hay que hacer inversión pública en la producción y en la investigación de los jóvenes. Los jóvenes tienen un alma, un espíritu de investigador. Entonces, ¿quieren investigar? Perfecto, aquí están programas de gobierno en las instituciones educativas para que hagan las investigaciones respectivas. ¿Y restablecerías VIACHA, por ejemplo? Por supuesto que restablecería, no solo restableceríamos, potencializaríamos para lo que fue. Yo he estado en Yachay, ¿sí? Y mucho sector agrícola, de tierras ricas de producción agrícola, estaban destinadas a hacer industria. Entonces, Iquiam en Amazonía, ¿qué pasaría con Iquiam, que está casi que botado? Mira, la Unidad Popular, como gobierno, vamos a hacer una inversión en la educación, y cuando hablamos de inversión en educación, hablamos no solamente en pagar profesores, que hay que hacerlo, que hay que dar los nombramientos, repito, todos los trabajadores que dependen del Estado deben tener su nombramiento respectivo para evitar chantajes. ¿Y si la UNE les hace un paro? Con mucho gusto los recibiremos, con mucho gusto. Están en su derecho, por supuesto. Es la resistencia, el derecho a la resistencia es parte del constitucional. No, porque la UNE va a estar en el poder. No, al contrario, la UNE no va a estar en el poder, el Ecuador va a estar en el poder. Y si es que hay una marcha de la UNE, pues bienvenidos. Carondelet va a botar esas vallas que están ahí para que se vuelvan a abrir las puertas, no solo a la UNE, también está la red de los maestros en el Ecuador. No sé, hay un montón de organizaciones que con justo derecho van a marchar y van a salir a protestar, y nosotros como gobierno con mucho gusto lo vamos a recibir, en vez de poner militares, pues lo vamos a recibir. Claro. Para finalizar, entonces, ¿cuál sería el mensaje
a las personas de la tercera edad, las personas adultas mayores o de juventud acumulada, como también se les llama, porque parecería que están ausentes a esa oferta y son una buena proporción, si no me equivoco, son más de 1.200.000 personas que son de la tercera edad, que no tienen ninguna atención. El 72% de esas personas están desempleadas o no tienen ingresos ni de la jubilación. Eso es grave. Mira, es que cuando hablamos del sector de adulto mayor no podemos pues hablar de desempleados. Ellos ya trabajaron durante pero su no vida. tienen ingresos. Exacto, eso tenemos que hablar. ¿Cómo vamos a generar ya no solamente bonos? Porque los bonos ahorita han disminuido alrededor en el 60% de cobertura de los adultos mayores. Cada día se quedan sin bonos. Así Y es. eso, en vez de llamarle bono, vamos a conceptualmente dignificar esa entrega de ingreso que le corresponde por derecho. Le corresponde por derecho tener un ingreso. Esa vía podemos hacerlo por dos. Uno, una jubilación digna en el seguro campesino, porque mucho adulto mayor del seguro campesino no está jubilado. Así es, ajá. Mecanismos para que ingresen inmediatamente al seguro campesino y puedan tener su jubilación en caso de no estarlo. Y lo otro es ya programas de atención y directamente ingreso Te digo, por para el ejemplo, adulto hay mayor. mujeres que cuidan a sus maridos, a sus guaguas, a sus Chuta. familias hasta los 80 años. Y Imagínate. ellos no tienen seguro social, no tienen jubilación, no tienen nada. Imagínate que yo he dejado de cuidar a todito para venir acá. Mira, por ejemplo, el programa de Madres de Familia, Ajá. ¿sí? Que están siendo responsables sin remuneración, Así es, ¿sí? ajá. Porque es la economía del y- cuidado, como dicen ahora, sí. Y Ajá. mira, para eso está el MIES. Pero el MIES ahorita anda... Está ay, haciendo campaña está electoral. haciendo Con campaña las electoral. cocinas de Vea, inducción. señora ministra, no se entrega cocinas de inducción que Claro, fueron claro. se fiscaliza. ¿Por qué no se entregó? Bueno, ya. En todo caso, las compañeras que están responsables de todo eso, sí, tendremos una campaña masiva de identificar cuántas madres de familia y padres, sí, hombres y mujeres que están a cargo solos o solas, necesitan tener apoyo del Claro, gobierno sí. nacional. Entonces, esos son temas viables, para eso está el MIES. Nosotros estaremos haciendo una compensación integral para que los adultos mayores tengan una vida digna, acompañado por los médicos de barrio. Hay que recuperar el tema de los médicos de barrio y fortalecer, y contratar a un montón de médicos que están sin contrato, Claro, claro. perdón, O mal sin pagados en nombramiento. algunas clínicas y en algunos hospitales privados también. Mira, la Es salud verdad, pública es un derecho que nuestro gobierno de la Unidad Popular tiene que garantizar, y lo va a garantizar no solamente con el nombramiento, sino creando centros de salud. Mira, en mi comunidad tenemos un centro de salud En Peguche. chiquito en Peguche y no crece. Yo ya crezco, mira, Claro. ya me Es que estoy... se ha ido la gente de ahí. No, nosotros tenemos la buena suerte, digo, de ir y teníamos, Ya. de ir y venir. Si no hubiéramos tenido esta condición de ir y venir, Peguche en este momento estuviera despoblado, Despoblado, así como quizás. lo que ocurre en las comunidades y Ajá. ciudades del sur. Pero al tenernos ahí, el problema es que la población está creciendo, pero el Claro. subcentro no crece, No pues. crece, claro, Entonces, por supuesto que los subcentros tienen que aumentar, crecer en infraestructura y en personal, no solamente médico, porque ahí no se necesita solo médico, administrativos, guardias de seguridad, limpieza, laboratoristas, Claro, etcétera. Entonces claro, claro. hay que invertir, y esa capacidad lo tenemos muy claro, sí, para poder hacer estas Pero es con plata del inversiones. Estado. Y hay que invertir Que del plata Estado. del Estado significa hay. que es tu dinero, tu dinero, tu dinero. Claro, por Eso es supuesto, plata del claro Estado. que Hay sí. gente, a veces dicen, yo me escuchaba a X candidato, no le voy a decir el nombre porque se va a enojar, y dice, es que el Estado es muy robusto, Es hay que falso, hacerlo eso es flaco. falso. Le digo, oiga, no, yo en mi pensar decía, y lo digo a ustedes, Estado significa que es el que me está escuchando en este momento, hacemos Estado. Y cuando habla de que está muy robusto y hay que enflacarle, está diciendo que nos va a despedir, que nos va a mandar. Claro. Eso está diciendo. Al contrario, hay que fortalecer el Estado y hay que mejorar y agilitar los procesos burocráticos, que son otras cosas Claro, muy claro, distintas. sí. Pero no pues con servidores como Google está diciendo que va a venir Amazon para darnos el turno en el seguro social. Claro. No. Aquí tenemos profesionales ecuatorianos y ecuatorianas, bachilleres, etcétera, que necesitan incorporarse inmediatamente, y por eso, ya sea vía decreto en primer momento, vamos a reconocer la práctica preprofesional del joven como experiencia laboral. Claro. Y vamos a solicitar a nuestros asambleístas que ya es más, te cuento, Arturo Uxa, de los 137 asambleístas, Ajá. tenemos un hito en este momento, como Así bien es, lo ajá. decías, pero él ya presentó esta iniciativa esta iniciativa legislativa, para que el joven de su
práctica preprofesional, sea considerado como Como parte de su parte de su experiencia experiencia, laboral claro que y sí, se claro. incorpore inmediatamente Claro que a sí. todas las áreas que se requiere. Esto, para que se haga un realidad, ahora ya necesitamos de ti, pues porque voto. eso también es Ya del le vamos a voto. pasar la factura del Disculpen, voto. nos toca, sí, es el Claro voto. que El sí. voto no solamente electoral, también el voto en la asamblea. Así es. Entonces hay que tener asambleístas de la talla de Arturo Uxia, de la Unidad Popular, para que defiendan nuestros intereses. Porque tú sabes que el señor Noboa acaba de archivar, votar así, Así es. leyes de los jóvenes que le permitía ingresar al sector productivo. Está archivado, está votado. Gracias, Pacha, muy amable por estar aquí. Te veremos el debate el domingo próximo entonces. Mucho gusto, acompáñanos, por Claro favor. que sí. Muchas Qué gracias. gusto, hasta Gracias. pronto. Y gracias a Chao, ustedes por chao. acompañarnos en este Votados. programa, en esta reflexión con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República del Ecuador a propósito de este proceso electoral que tendrá una primera parte el 9 de febrero si no hay segunda vuelta y una segunda parte más adelante cuando haya una segunda vuelta. Así que estamos aquí para reflexionar, para pensar en voz alta y sobre todo para colocar los temas que son fundamentales para que usted decida bien su voto. Ahí nos vemos. Chao, chao.